continuamos con información, elecciones en la provincia de Buenos Aires, legislativas en la lista de Somos Buenos Aires. También vamos a elegir senadores provinciales y en este caso por la cuarta sección electoral. En segundo lugar está Natalia Quintana, con quien vamos a hablar. Natalia, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó te saluda. Hola, muy buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien. Natalia, bueno, trabajando en educación y ahora integrando la lista de Somos Buenos Aires como candidata a senadora, contanos en principio cómo surge la iniciativa de integrar esta lista. Bueno, buen día, Andrea, a toda la audiencia. Sí, como dijiste, yo vengo teniendo una trayectoria política educativa en el ámbito de la educación, representando a la Unión Cívica Radical en el Consejo General de Cultura y Educación, junto con Migo Martínez, que venimos haciendo un trabajo importante desde hace algunos años y tomando posicionamientos políticos, pedagógicos y educativos con respecto a la educación de la provincia de Buenos Aires. Un poco en ese recorrido, el partido, cuando se conforma la Alianza Somos, ve con buenos ojos, y es un aspecto que me enorgullece, porque a veces hablamos de la importancia de la educación, que alguien representante de ese área pueda ser segunda en una lista de senadores provinciales, ¿no? Para tomar los temas educativos que tan importante y tanta falta hace mejorar la educación en la provincia y en la cuarta sección electoral. Bien, bueno, educación que está atravesando por situaciones de mucho conflicto y de mucha preocupación. No sé si se replica en toda la provincia, pero sí en localidades como las nuestras, el ausentismo, la falta de docentes, las situaciones de conflicto dentro de las escuelas y además el nivel de aprendizaje son de las cuestiones que hoy más se están reclamando en el ámbito educativo. Mira, nosotros creo que tuvimos mayor visibilización del trabajo que venimos haciendo cuando se tomaron las decisiones políticas con respecto al cierre de las escuelas en la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Nosotros fuimos muy críticos en ese momento, con lo cual creo que nuestra voz empezó a visibilizarse a partir de allí, pero este análisis que haces vos, la provincia de Buenos Aires tiene el tercer sistema educativo más grande de América, que contiene a 5 millones de estudiantes, más de 400.000 docentes, y digamos, el hecho que el 40% de estos estudiantes no pueda comprender un texto iniciado el primer año del nivel secundario nos interpela absolutamente al sistema y a cada uno de quienes somos parte, ¿no? Entonces, entendemos que también la mirada a cómo resolver esa problemática, esa situación, no puede ser de una sola arista, como a veces se pone en juego, habrás escuchado, el método de alfabetización, que está como bastante en boga poder discutir qué método de alfabetización se utiliza. Yo tengo una mirada integral del sistema, creo que el abordaje debe ser sobre varias variables que influyen, esto que vos estás diciendo, ¿no? Las condiciones laborales de los docentes, la formación docente, el ausentismo y la continuidad pedagógica, tanto de los estudiantes como de los docentes, las situaciones conflictivas dentro de las escuelas. Yo soy trabajadora social y creo que, si bien este es un tema que suele ponerse en cuestión cuando aparecen hechos de violencia grave, que a lo mejor lo toma la prensa y se visibilizan, una de las cuestiones que más inciden en el aprendizaje es el clima áulico, las situaciones de conflicto que se dan día a día en las escuelas, que los docentes no tienen las herramientas para abordarlas, que tampoco hay un sistema legislativo, digamos, que pueda acompañar y dar respuestas y que se tenga claro por dónde abordar estas situaciones. Nosotros en las sesiones anteriores se hizo un avance para poder poner algún freno a algunas familias que por ahí tenían situaciones violentas para con los docentes, pero me parece que el trabajo es repensar al interior de las escuelas cómo abordar con equipos profesionales la convivencia escolar, porque eso incide muchísimo en la posibilidad de aprender de los estudiantes, ¿no? En los que tienen dificultades y los que no. Y como te decía, por mi profesión en el trabajo social, uno ve que los organismos encargados
de acompañar y contener a los estudiantes o a los niños y niñas en situaciones de vulneración de derechos tampoco dan respuesta, porque hoy tenemos una ley provincial, que es la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, donde hay una representación en cada uno de los 135 distritos de la provincia, que son los servicios locales, y sabemos lo poco protegidos también que están esos servicios locales y la imposibilidad que tienen de dar respuestas a las situaciones de conflicto que les llegan día a día. Y esta relación escuela y servicios locales en general está muy rota, es muy difícil de sostener un trabajo articulado y conjunto real, pero también hay una realidad que los profesionales del servicio local suelen ser empleados municipales con muy bajos sueldos, con una carga de responsabilidad muy alta ante situaciones de gran violencia y responsabilidad de resolución que no dan abasto y no lo pueden hacer, con lo cual me parece que la provincia debe pensar, y en el ámbito legislativo, que es lo que me tocaría empezar a hacer este trabajo, hay que dar una discusión sobre el contenido de la ley, sobre cómo se está aplicando, más que cómo está escrita en realidad, cómo se está aplicando, cómo mejorar estas situaciones. Y realmente yo, desde mi experiencia dentro de las escuelas, de hecho tenemos experiencias que cuando podemos mejorar el clima áulico y bajar la conflictividad dentro de las escuelas, mejorando la formación docente y la formación de los equipos directivos, los resultados educativos son otros. Con lo cual, me parece que ahí hay una gran vacancia dentro de la provincia de Buenos Aires, que es el abordaje de la niñez y la adolescencia en todos los aspectos. Nosotros tenemos chicos en las escuelas hoy que sabemos que están consumiendo droga, que vienen de familias que sus padres también han consumido, con lo cual es un tema que a la política muchas veces les cuesta abordarla, porque entiendo que a lo mejor las formaciones no son las adecuadas. Yo creo que ahí hay un camino para hacer. Nosotros tenemos que darle una discusión en el ámbito de la provincia de Buenos Aires de qué vamos a hacer con nuestros jóvenes que están consumiendo. Y ahí las discusiones también vuelven a ser profundas, digamos. Son todos temas que requieren de análisis, de profundización, de trabajo con profesionales, de poder mirar las realidades de cada uno de los distritos. Así que, bueno, entusiasmada en ese sentido para el trabajo muy a conciencia y con toda la experiencia que puedo tener para abordar estas problemáticas, ¿no? Bueno, un poco lo que decías, el trabajo en el aula coordinado entre todos los actores es importante, pero todo requiere de un respaldo legal, de una normativa que se define desde las legislaturas. Totalmente. Mira, yo lo he vivido como orientadora social dentro de las escuelas, que uno a veces también sabemos que los equipos directivos o los equipos de orientación escolar, por formación o por falta de acompañamiento, porque esto también, a veces los inspectores no se juegan mucho a acompañar algunas situaciones, se quedan muy solos con la problemática dentro del aula. Entonces, tenemos una ley donde dice que es obligatorio que los chicos estén en las escuelas, y eso está muy bien. Creemos que los niños y los adolescentes tienen que estar en las escuelas. Ahora, cuando ese niño y adolescente está en situación de vulneración de derechos, ponerle el nombre o cualquiera sea esta situación que los atraviese, deben existir organismos que respondan por esta situación, porque la escuela debe ser una pata más de la contención de este estudiante, no puede quedar siendo la única pata de sostén, y que es muchas veces lo que nos pasa. Uno hace solicita la intervención al equipo de inspectores, intervención al servicio local, y después no tenemos respuesta de ninguno de los organismos. En el mejor de los casos hay alguna intervención a los equipos de desarrollo social o acción social de los municipios. No tenemos respuesta de ninguno de los otros organismos, y el chico sigue estando en la escuela con la situación de vulneración de derechos, y con el agravante que muchas veces la escuela, de 10 casos, en 8 son las escuelas las que denuncian las situaciones de vulneración de derechos, con la conflictiva que se genera entre la relación familiar y la escuela por haber denunciado determinados hechos. Claro. Con lo cual, que la complejidad educativa dentro del ámbito de la escuela y para el aprendizaje es sumamente compleja, en donde los docentes quedan en situación de absoluta también vulnerabilidad, tanto
docentes, como equipos directivos y equipos de orientación escolar de las escuelas, con lo cual nosotros ahí tenemos que revisar ese punto. Y yo soy muy crítica de los organismos externos, también soy crítica de las cosas que se hacen mal al interior de la escuela, pero desde la experiencia la escuela queda sola en ese sentido. Entonces, ahí hay una discusión legislativa y de acción que debe replantearse tanto los municipios como la provincia de Buenos Aires. Natalia, bueno, por supuesto que hablando de cuestiones tan particulares como estas, de lo que es el solo estar del chico en la escuela y en qué condiciones está, después viene otra discusión, qué es lo que aprende y cómo se le puede enseñar a un alumno, a un estudiante, a vivir en sociedad y a ser parte de la sociedad más allá de una votación. Quiero decir, hoy por hoy nos enfrentamos a una elección donde hay muchísimo desconocimiento y desde los establecimientos educativos esto se puede dar, pero estamos hablando de que ni siquiera podemos concentrar a un chico en un primer aprendizaje por estas cuestiones que mencionabas antes, los conflictos que están viviendo afuera. Exactamente, yo digo que la escuela se convirtió en la caja de resonancia de la sociedad, con un agravante. Antes había otras instituciones sociales que cumplían un rol fundamental. Hoy, con el avance del individualismo y donde la gente, en realidad hay una tendencia y una promoción a sálvese quien pueda, hago las cosas para mí y no en cooperación con el otro, y no en comunidad con otros, estos organismos fueron como desvaneciéndose, estos roles institucionales que por ahí en otro momento, y en nuestros pueblos chicos lo vemos a diario, el rol importante que tenían los clubes de barrio, el rol importante que tenían las sociedades de fomento, el rol importante que tenía a lo mejor solía haber, Rotary Club, había una serie de instituciones comunitarias que también ayudaban a la contención de los jóvenes y de la sociedad en general. Hoy la sociedad está cada vez más encerrada, las personas están cada vez más encerradas, con mayores problemáticas, con una crisis social, socioeconómica muy importante que está quejando a familias de todos los sectores, porque hoy el que más tenía la desvalorización del salario ha hecho que todos seamos un poco más pobres. Esto genera una angustia social cada vez mayor. Y estas instituciones que solían estar en los pueblos, en las comunidades, que hacía de sostén y de acompañamiento para poder tener comunicaciones y charlas colectivas y hacer de sostenedoras de algunas cuestiones, fueron desapareciendo. Y la única institución, fíjate, que queda sostenida con todos los estudiantes adentro, con todos los docentes y todas las familias, es la escuela, con lo cual se producen como los mayores estallidos ahí adentro. Por eso, para mí, para resolver esta situación de la educación, tenemos que hacer un replanteo también de las instituciones comunitarias. Yo creo que hay que volver a trabajar desde lo comunitario y desde lo colectivo. Yo sé que por ahí en estos tiempos de pelea, de insultos, de ver quién es más malo con el otro, parece un discurso poco atractivo, pero de verdad que yo creo que la reconstrucción del tejido social debe ser desde lo comunitario. De hecho, en las historias de nuestros pueblos se hacen al calor de lo comunitario. Todos nuestros pueblos tenemos historias que las cooperativas de servicios fueron un faro para la comunidad, para aportar, para colaborar, para crecer en servicios, en infraestructura, y todos aportaban porque entendían que lo colectivo era más importante y yo dejaba algo de lo propio para aportar a la comunidad. La verdad es que los problemas sociales, socioeconómicos y socioeducativos que tenemos, los vamos a tener que resolver desde lo comunitario. No se me ocurren maneras de abordar que sea desde lo individual. Porque, a ver, ¿cómo lo podríamos pensar? ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos un psicólogo a cada chico de cada familia? ¿Cuánto tiempo nos llevaría? ¿Entendés? Entonces, ahí es donde entiendo que la salida es comunitaria. Y bueno, quienes decidimos participar en política porque creemos que podemos aportar algo para resolver
padecimientos de la sociedad, para resolver los conflictos diarios de la sociedad, bueno, estamos obligados a pensar situaciones que puedan ser una herramienta para la sociedad para mejorar, ¿no? La forma de vivir, de educarse, de vivir colectivamente, comunitariamente. Natalia, hoy, si tuvieras que decirle a la gente de Pehuajó, de la cuarta sección electoral, que los acompañen, a convocarlos a sumarse y a darle un lugar a Somos Buenos Aires, ¿cuál sería tu mensaje? Mi mensaje es, primero, pedirle a la gente que se tome un minuto en la reflexión íntima y valore la importancia de vivir en democracia y de ir a votar, porque venimos de una historia en la Argentina donde el no vivir en democracia nos generó mucho sufrimiento. Entonces, en principio, pedirle que vuelvan a tomar ese sentimiento democrático e ir a emitir el voto. Y después, que Somos Buenos Aires en la cuarta sección electoral, nosotros somos esos representantes del pueblo, porque si tiene algo esta elección es que está desdoblada de los temas nacionales. Tenemos la posibilidad de mirar lo que nos pasa en los pequeños terruños, digo yo, en el pago chico de cada uno en su lugar, en su Pehuajó, qué cosas les gusta y no les gusta del gobierno actual y de los legisladores actuales, y qué opción tienen con esos vecinos que hace años que vienen generando una propuesta alternativa en gobiernos que sabemos que tienen una impronta muy fuerte dentro de los diferentes distritos de la provincia, y poder acompañar a esta propuesta alternativa, que siempre dieron una vía de solución, que siempre marcaron el error de alguna gestión. Y en la cuarta sección electoral los invito a que miremos alrededor todas las excelentes gestiones que tenemos las personas que acompañamos y los 9 intendentes que acompañan esta lista. Nosotros tenemos intendentes con gestiones muy exitosas, intendentes con gestiones que tienen sus cuentas fiscales ordenadas, que trabajan para la comunidad, que anuncian una obra y la terminan, que pueden mejorar las escuelas de cada uno de los distritos, porque el fondo educativo lo ponen todo adentro de las escuelas de cada uno de sus distritos. Con lo cual, yo vengo dando como una bocanada de aliento, es decir, tenemos otros políticos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tenemos políticos que actúan honestamente y los tenemos al alcance de la mano. Bueno, este 7 de septiembre el ciudadano de la cuarta sección electoral va a tener la posibilidad de elegir ese político que lo conoce, ese político que sabe que prometió mejorar una escuela, el techo de una escuela, los baños, las galerías, los pizarrones, de generar un programa local educativo para la alfabetización de los estudiantes de alguno de los distritos, y lo llevó adelante. Y usó los fondos públicos, que son de todos, para la mejora de la comunidad. Con lo cual, pensemos en nuestros pagos chicos y darle la confianza a ese que conocemos. Me parece que es un tiempo de reconstruir la confianza con la gente, que la gente confíe en quienes estamos todos los días. Así que, bueno, ese es mi mensaje para la sociedad y sobre todo esto, ¿no? Que salgamos a defender esa democracia, porque cuando no vamos a votar, en algún punto termina ganando los discursos no democráticos. Y creo que bueno, la Argentina tuvo un consenso social en el 83, en donde dijimos que queríamos vivir en democracia. La democracia es manifestarnos. Natalia, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, por el mensaje, y quedamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a vos, a tu audiencia, y bueno, y a los vecinos de Pehuajó, que por suerte tengo el honor de decir que conozco todos los distritos de la cuarta sección electoral. He estado en todos los distritos por diferentes temas y sobre todo por los temas educativos que me atañen, y que vamos a trabajar fuertemente para mejorar eso. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a vos, un abrazo. Natalia Quintana es candidata a senadora en el segundo lugar por Somos Buenos Aires, hablando de su propuesta. Proviene del ámbito educativo y es en educación donde quiere trabajar.
con las leyes que están, tratando de que se cumplan de la mejor manera posible, modificando lo que haga falta para que las instituciones comiencen a tener el funcionamiento que necesitan y así brindar la seguridad que sobre todo los niños y los jóvenes también necesitan.